Durante el verano de 2003, unos acontecimientos en el noreste de Estados Unidos relacionados con una extraña criatura de apariencia humana despertaron un breve interés de los medios locales antes de que se produjera un aparente apagón informativo. Se dejó poca o ninguna información intacta, ya que la mayoría de los relatos escritos y en línea sobre la criatura fueron misteriosamente destruidos. Centrado principalmente en la zona rural del estado de Nueva York y posteriormente hallado en Idaho, los autoproclamados testigos relataron sus encuentros con una criatura de origen desconocido. Las emociones iban desde niveles extremadamente traumáticos de miedo e incomodidad hasta una sensación casi infantil de alegría y curiosidad. Aunque sus versiones publicadas ya no se conservan, los recuerdos seguían siendo impactantes. Varias de las partes involucradas comenzaron a buscar respuestas ese año. A principios de 2006, el grupo de colaboración había acumulado casi 2 docenas de documentos que databan del siglo XII hasta la actualidad y que abarcaban 4 continentes. En casi todos los casos, las historias eran idénticas. He estado en contacto con un miembro de este grupo y he podido conseguir algunos extractos de su próximo libro. Bitácora de un marinero, 1691. Vino a verme mientras dormía. Sentí una sensación al pie de mi cama. Se lo llevó todo. Debemos regresar a Inglaterra. No volveremos aquí a petición del libertino. Una entrada de diario, 1880. He experimentado el mayor terror. He experimentado el mayor terror. He experimentado el mayor terror. Veo sus ojos cuando cierro los míos. Están huecos. Negros. Me vieron y me traspasaron. Su mano mojada. No dormiré. Su voz, texto ininteligible. Una nota de suicidio, 1964. Mientras me preparo para quitarme la vida, siento que es necesario aliviar cualquier culpa o dolor que haya provocado con este acto. No es culpa de nadie más que de él. Por una vez, me desperté y sentí su presencia. Y una vez, me desperté y vi su forma. Una vez más, me desperté y escuché su voz y lo miré a los ojos. No puedo dormir sin temor a lo que pueda experimentar la próxima vez que despierte. No puedo despertar nunca. Adiós. En la misma caja de madera se encontraron 2 sobres vacíos dirigidos a William y Rose, y una carta personal suelta sin sobre. Querida Linnie, he orado por ti. Él ha pronunciado tu nombre. De un testigo. 2006. Hace 3 años, acababa de regresar de un viaje a las cataratas del Niágara con mi familia para el 4 de julio. Estábamos todos muy cansados después de un largo día de viaje en coche, así que mi marido y yo acostamos a los niños y nos fuimos a dormir. Sobre las 4 de la mañana, me desperté pensando que mi esposo se había levantado para ir al baño. Aproveché para robarle las sábanas, pero lo desperté en el proceso. Me disculpé y le dije que creía que se había levantado. Cuando se giró para mirarme, jadeó y levantó los pies del borde de la cama tan rápido que casi me tira de la cama con la rodilla. Luego me agarró y no dijo nada. Tras acostumbrarme a la oscuridad durante medio segundo, pude comprender la causa de la extraña reacción. A los pies de la cama, sentado y de espaldas a nosotros, había lo que parecía ser un hombre desnudo, o una especie de perro grande y sin pelo. Su postura era inquietante y antinatural, como si lo hubiera atropellado un coche o algo así. Por alguna razón, no me asusté al instante, sino que me preocupó más su estado. En ese momento, llegué a pensar que debíamos ayudarlo. Mi esposo, en posición fetal, miraba por encima de su brazo y rodilla, mirándome de reojo de vez en cuando antes de volver a la criatura. En un frenesí, se escabulló por el borde de la cama y luego se arrastró rápidamente, agitándose, por las sábanas hasta estar a menos de 30 centímetros de la cara de mi esposo. Se quedó en completo silencio durante unos 30 segundos, probablemente cerca de 5, pero me pareció un buen rato, simplemente mirándolo. Luego le puso la mano en la rodilla y corrió hacia el pasillo, que conducía a las habitaciones de los niños. Grité y corrí hacia el interruptor de la luz, con la intención de detenerlo antes de que lastimara a mis hijos. Al llegar al pasillo, la luz del dormitorio fue suficiente para verlo agazapado y encorvado a unos 6 metros de distancia. Se giró y me miró directamente, cubierto de sangre. Presioné el interruptor de la pared y vi a mi hija, Clara. La criatura bajó corriendo las escaleras, mientras mi esposo y yo corríamos a ayudar a nuestra hija. Estaba muy herida y solo volvió a hablar una vez en su corta vida. Dijo, es el raque.
Mi esposo condujo su carro hasta un lago esa noche, mientras llevábamos a nuestra hija rápidamente a un hospital, no sobrevivieron. Al ser un pueblo pequeño, la noticia se difundió rápidamente. Al principio, la policía ayudó, y el periódico local también mostró mucho interés. Sin embargo, la historia nunca se publicó, y los noticieros locales tampoco le dieron seguimiento. Durante varios meses, mi hijo Justin y yo nos alojamos en un hotel cerca de casa de mis padres. Tras decidir regresar a casa, empecé a buscar respuestas. Finalmente, localicé a un hombre en el pueblo vecino que contaba una historia similar. Nos pusimos en contacto y hablamos de nuestras experiencias. Él conocía a otras 2 personas en Nueva York que habían visto a la criatura a la que ahora llamamos el rastrillo. Nos llevó 2 años enteros de búsqueda en internet y cartas a los 4 para reunir una pequeña colección de lo que creemos que son relatos del Rake. Ninguno de ellos daba detalles, historia ni seguimiento. Un diario tenía una entrada sobre la criatura en sus primeras 3 páginas, y luego nunca más la mencionó. Un diario de a bordo no explicaba nada del encuentro, solo decía que el Rake les había ordenado que se fueran. Esa fue la última entrada del diario. Sin embargo, hubo muchos casos en los que la visita de la criatura fue una de varias con la misma persona. Varias personas también mencionaron haber recibido alguna conversación, incluida mi hija. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastrillo nos había visitado antes de nuestro último encuentro. Instalé una grabadora digital cerca de mi cama y la dejé funcionando toda la noche, todas las noches, durante 2 semanas. Cada día, al despertar, repasaba tediosamente los sonidos que hacía al darme vueltas en la cama. Al final de la segunda semana, ya me había acostumbrado al sonido ocasional del sueño mientras repasaba la grabación a una velocidad 8 veces superior a la normal. Aún así, me llevaba casi 1 hora al día. El primer día de la tercera semana, me pareció oír algo diferente. Lo que encontré fue una voz estridente. Era el rastrillo. No puedo escucharla lo suficiente como para siquiera empezar a transcribirla. Todavía no he dejado que nadie la escuche. Solo sé que la he oído antes, y ahora creo que habló cuando estaba sentada frente a mi esposo. No recuerdo haber oído nada en ese momento, pero por alguna razón, la voz de la grabadora me transporta inmediatamente a ese momento. Los pensamientos que debieron pasar por la cabeza de mi hija me molestan mucho. No he visto al rastrillo desde que me arruinó la vida, pero sé que ha estado en mi habitación mientras dormía. Sé y temo que una noche me despertaré y lo veré mirándome fijamente.